Bien. Bueno, buen día. ¿Cómo les va? Queríamos con Jorge terminar lo que nos había quedado pendiente de la última clase, que por razones de tiempo no les pudimos dar. Y además queríamos habilitar a Marisa, que había preparado ese material para exponer. Así que bueno, en este tiempito extra que les vamos a insumir, les vamos a contar lo que nos quedaba. Dale, George, ¿cómo es esto de la proporción de los residuos, de nuestros residuos acá en Argentina, ¿no? Sí, los vamos a ir desmembrando de a poquito. Bueno, que tengan muy buen día todos. Después de las lluvias, nuevamente salió el sol y estamos viendo que la composición de los residuos que nosotros emitimos al exterior de nuestras casas no es homogéneo, sino que está a su vez compuesto por una serie de otros elementos que van todos juntos en una misma bolsa, pero que tiene una proporción dominante de aquellos que son residuos orgánicos. Estos son los restos de las comidas, algunos productos verdes que llamamos, y esos residuos orgánicos en general no tienen ningún valor para la industria, para nadie, es realmente un producto que aparentemente es con disvalor. Más aún, cuando son arrojados fuera de las casas en las esquinas, tirados a las zanjas, lo que hacen es contaminar, obviamente, el aspecto del lugar, pero también son alimentos de ratas o son agentes que concentran otro tipo de alimañas o insectos y que después se nos vuelven a nuestra casa. Así las moscas, así los mosquitos, así las mismas ratas que proliferan y lo invaden todo. Cuando nosotros vemos estos insectos dando vuelta o estos alimañas, es responsabilidad precisamente nuestra su ocurrencia, porque le estamos dando el alimento correspondiente. Así que es muy importante que estos residuos lleguen seguros a algún lugar para su tratamiento. Precisamente ese 50% de residuos le tenemos que dar un tratamiento seguro. Nuestro consejo es en nuestras casas, es no movilizarlo de nuestras casas, tratarlos mediante un compostaje doméstico para que no generen un efecto negativo sobre todo el resto del sistema de los residuos en la calle y aún en los rellenos sanitarios. Porque en los rellenos sanitarios lo que no pasaría si lo tiráramos en la esquina pasa en un lugar donde se concentran enormes cantidades de residuos. Fíjense que nosotros tiramos aproximadamente 1 kilo de residuos por día. Nosotros en la zona somos más o menos 1 millón de personas, así que todos los días hay 1 millón de kilos de residuos que van a parar a un determinado lugar y allí las proliferan todo tipo de alimañas, agregado a otras que son aves. Las aves son una especie de ratas aéreas porque de pronto al llevar los residuos incorporados como alimento, luego defecan en los techos de las casas y diseminan todos los temas de contaminación que pueden tener relacionados. Se me cortó el audio, Sí, me parece. Ah, perdón, ahí sigue, ahí sigue. continuamos. Sí, sí, sí. Ese 50% podría desaparecer del sistema de transporte mediante el compostaje en nuestras casas. Dije la palabra transporte y en ese aspecto también es interesante, es meritorio mencionar que el transporte es consumo de combustible. Consumo de combustible implica emisión de dióxido de carbono, implica desgaste de las calles, implica una serie de aspectos que son también nocivos para la salud. Así que, de pronto, si nosotros no emitimos estos residuos, vamos a eliminar también camiones de la calle. Esto probablemente a Moyano no le caiga muy bien, pero el objetivo es eliminar contaminación del sistema de circulación
de vehículos a combustión interna. Pero si analizamos un poquito más el cuadro, podemos apreciar que los elementos que lo componen también son de algún tipo de interés, e incluso de interés económico, como el que mencionó Marisa en su intervención. Fíjense que lo que sigue a este 50% en importancia, fundamentalmente es el 17%, que está compuesto fundamentalmente perdón, el 12%, que es papel y cartón. Papel y cartón, en una de las diapositivas anteriores, estuvimos analizando, que corresponde a la tala de árboles de bosque, la producción de este material, que es un consumo muy importante en las ciudades, todo lo que es papel, libros, diarios, lo que envoltorios, todo lo que necesitamos pasa por papel y cartón, packaging, y eso se puede perfectamente reciclar. De hecho, la actividad de los recicladores en la zona está dirigida fundamentalmente a este aspecto, que creo que es el que mejor reconvención económica posee para la actividad de los precisamente llamados cartoneros, ¿no es cierto? Recicladores urbanos que buscan en este material una forma de vida. Es muy importante el volumen que se maneja. Si dijimos que tenemos 1 millón de kilos de producción, y el 12% son 120.000 kilos diarios de papeles que de pronto andan dando vuelta y que podrían retomarse en el sistema de reciclado. También hay una cantidad importante de plásticos, el 14% es de plásticos. Los plásticos también tienen un importante valor, porque con ellos se puede llevar a la industria un material que es derivado del petróleo. Los plásticos, en definitiva, son también orgánicos, porque todo lo derivado del petróleo es orgánico, pero no son biodegradables. Pueden estar dando vueltas por la superficie de la Tierra durante cientos de años, siempre girando como basura, muchas veces eh, pulverizándose y siendo un componente de la contaminación del aire que respiramos. O sea que se nos genera un problema adicional al respirar estos residuos plásticos. Ni que hablar del aspecto paisajístico, cuando vemos colgadas de los alambrados, de los árboles, o simplemente volando bolsas de polietileno, y elementos que son un agravio para el paisaje natural. Como señaló Telmo, se convierten algunos paisajes en no lugares, porque tienen una cantidad enorme de estos contaminantes que nos hace que no disfrutemos de los paisajes. Ese 14% también es reciclable. La industria lo puede retomar y lo puede utilizar para hacer materiales de distintas cajas, tejas, chapas. Hay elementos que ahora se están divulgando, por suerte, que son los pisos y tablas de plástico para hacer pisos, o postes para hacer cercos. Entonces, de a poco se va haciendo un uso de estos materiales. Si alguna vez ustedes van al parque ecológico de la municipalidad, que está por Villa Elisa, van a ver que a la entrada del edificio hay unos bancos muy rústicos y pesados y fuertes, hechos precisamente con varillas de estos plásticos reciclados, que están resistiendo allí hace más de 10 o 12 años que los conozco. Así que imagínense que estos dos materiales son muy importantes para el desarrollo de la industria. Ni que hablar ese otro 17% que está constituido por materiales, perdón, creo que es Ese es el el... papel y cartón, me parece, el 17%. Y
El 12 es papel y... Ah, el 17 es papel y cartón, Yo sí. creo que sí. Vidrio el 5%, metales el 2% y otros que siempre decimos que ahí va a haber algo que no vamos a poder Claro, ni compostar ni reciclar, un es doce el por 12%. ciento. Mm. Bueno, entonces vamos con los ferrosos. Los ferrosos también son importantes para poder volver a realizar tornillos, chapas, envases latosos. O sea, todos los puede tomar la industria. El vidrio está en disminución en la cantidad que se produce y en la cantidad y en el precio que posee. De hecho, los recolectores un poco le esquivan al manejo del vidrio, pero de todas maneras también es reciclable. El vidrio se puede fundir todas las veces que sea necesario para volver a constituir un material tan bueno como el original. Nos queda un 12% de elementos con los cuales no sabemos qué hacer realmente, porque no se lo podemos brindar a la industria como reciclados, ni tampoco los podemos manejar en nuestras casas porque son elementos que requieren de un tratamiento especial. Estos pueden ser, por ejemplo, pañales, trapos, esos famosos esponjitas que usamos en la cocina, una serie de elementos, zapatillas viejas, arruinadas, en fin, una serie de elementos que hacen que conformen un 10%, un 12%. Fíjense que si nosotros reducimos al 12% de nuestra basura, podríamos decir que en lugar de tirarla todos los días, la tiraríamos cada 12 días, o sea, o cada 10 días, o sea, una diferencia importante, y esto haría de que se reduciría al 88% la basura que tendríamos que emitir con destinos que son necesariamente de depósito. El otro día pusimos un ejemplo, si todo esto es mi basura, y el 50% es lo orgánico que podemos compostar en el fondo de nuestras casas, ya nuestra bolsa es esta. Si ahora podemos ir separando todo lo reciclable y nos queda nada más que un 12%, entonces esto ya sería un 25% y esto sería aproximadamente el 12%. Esta sería nuestra basura ahora que le agregamos ¿qué a esto? Le agregamos conocimiento, porque sin duda si no lo sabemos, a estas cosas no las apreciamos. Le agregamos interés, preocupación por el medio ambiente, preocupación por nuestros vecinos, preocupación por nosotros mismos para vivir mejor. Y de esta manera también ahorramos costos. La Municipalidad de La Plata, yo no sé si lo hacen a propósito realmente por desconocimiento de los funcionarios, pero uno de los principales costos que tiene la comunidad de la Municipalidad de La Plata es el manejo de los residuos. Fíjense que, bueno, yo vivo en 1 y 65. Acá pasa un camión que recoge basura todos los días, pasa un camión que recoge lo que se llama la bolsa verde todos los días. Acá pasa todos los días alguien llevando ramas y barriendo la calle. O sea, parecería como que es un servicio totalmente impecable y sin embargo es costoso, es sucio porque estamos hablando de camiones enormes que hacen ruidos y están gastando combustibles en cantidad, gastan 1 litro de gasoil aproximadamente por cada 2 kilómetros, o sea, es un derroche enorme de recursos. Podríamos decir a favor de esto de que dan trabajo. Bueno, se podría dar trabajo en precisamente incentivar los otros aspectos y uno de ellos es que si ustedes no pueden tener una compostera en su casa, muchos se podrían encargar de llevar adelante estas composteras en los parques, en los espacios públicos. Dentro de otros aspectos de estos residuos está lo que se llaman los residuos no tradicionales. Al pasar mencioné ramerío y podas. Son volúmenes impresionantes de podas que van a parar todos al relleno sanitario,
siendo la posibilidad de ser utilizados como combustibles biorenovables, al ser muchos de esos leña, madera, troncos, he visto troncos hermosos que podrían servir para la realización de, de fuegos en chimeneas, salamandras o asados, que se los llevan al relleno sanitario. Muchas veces uno un poco con la visión esta exagerada de tratar de salvar estos elementos, compite con el basurero para que no se lleven los elementos al SEAMSE y los almaceno en mi casa desesperadamente para evitar esa pérdida. En definitiva, creo que lo inteligente sería que el municipio se lleve aquellos elementos que realmente no tienen ningún interés, pero que de pronto los troncos, las maderas, podrían quedar a disposición de los vecinos en espacios públicos, paisajísticamente serían interesantes, y que de pronto la gente se los llevaría a sus casas y eso ahorraría costos de transporte también. Bueno, así que tenemos esta circunstancia que nos preocupa. Nosotros nos vamos a avanzar con ese 50%. Fíjense que no es poco, es la mayor cantidad de los elementos que componen nuestra basura que van a necesitar poder ser trabajados en nuestra casa, separados en nuestra mesa cada uno de estos componentes. Probablemente en un tachito, en nuestra cocina, podemos separar ese 50%. Y en una bolsa podemos separar el otro, que sería 38% de elementos que serían reciclables. Y si tenemos dudas de que la bolsa verde, de pronto que pasa todos los días, finalmente las junten y las tiren de la misma manera en el relleno sanitario, si tenemos esa duda, es posible llevarla a los puntos azules que recomendaba ayer Marisa y que allí aseguraríamos la ventaja laboral para un grupo de personas que son valiosísimas para toda la comunidad. Continuamos, Telmo. Muy bien. Pero es interesante ver esta torta, me parece, George, y reflexionar sobre que es imposible acercarnos al concepto de basura cero si no hacemos nada con los orgánicos, ¿no? Los orgánicos sí o sí tienen que estar presentes en cualquier lógica, digamos, de reducción de la basura, ¿no? Son realmente muy importantes. La mitad y muchas veces más, ¿no? Esto puede ser por ahí dentro de las ciudades, cuando estamos por ahí en lugares tipo Villa Elisa, Citibel, ¿no? Que tienen grandes parques que sacan volúmenes enormes de pasto a veces, ramas y demás. A ver, estoy tratando de pasar. Ahí está. Bueno, ¿qué pasa con los residuos orgánicos? Si los dejamos así al aire libre, ¿no? Y dejamos que el ambiente trabaje sobre ellos, en presencia de aire se van a ir oxidando los residuos orgánicos. Microorganismos, hongos, bacterias y macroorganismos también. Las lombrices son las que principalmente utilizamos nosotros, pero hay de todo tipo de bichos que se nutren de los alimentos que tienen los residuos orgánicos nuestros, ¿no? Que para nosotros ya no son alimentos, pero para ellos algo le pueden sacar todavía. Eh, con todos los residuos orgánicos pasa esto, una oxidación, es decir, la materia orgánica se oxida, se transforma, pasa a la glucosa, podríamos decir la ecuación sería glucosa más oxígeno. En la respiración, los microorganismos pasan esto, dióxido de carbono y agua, ¿no? Y obtienen energía para su vida y para seguir adelante. Eh, Parte de la materia orgánica es consumida entonces en el metabolismo de los microorganismos y parte va a quedar, digamos, como materia orgánica estabilizada, humificada, ¿no? Que, eh, que va adquiriendo, como ustedes ven ahí, ese color negro. Todos los residuos orgánicos se irían poniendo negros con el tiempo, ¿eh? Se van oxidando. Y ese color negro de los residuos orgánicos oxidados o, digamos, descompuestos con el tiempo, es lo que termina dándole el color negro saludable que nosotros vemos en el suelo, ¿no? En el perfil superior del suelo. Cuando vemos un suelo que tiene un color negro bastante intenso, decimos, bueno,
evidentemente está bien dotado de materia orgánica, ¿no? Eso es lo que da origen a la materia orgánica del suelo. Entonces, nada, tenemos que tratar de favorecer este fenómeno. Es sencillamente dejar los residuos orgánicos, les decía, en presencia de aire, como ocurre en los bosques, como ocurre en los ambientes naturales, y que los microorganismos del ambiente, no hay que comprar ningún inóculo ni comprar nada, el ambiente mismo va degradando esos residuos orgánicos y lo va transformando en algo que llega un momento que deja de tener la entidad de residuo orgánico. Si esa banana continuáramos la serie de fotografías, llegaría un momento que ya no se percibiría como una banana, ¿eh? O como una fruta, sino que ya sería algo parecido a suelo suelto, digamos, que es el compost, ¿no? O material humificado, maduro, digamos. Ya los residuos empiezan a perder entidad. Esto obviamente no es de un día para el otro, va a tardar un tiempo, es un fenómeno biológico, entonces lleva su tiempo. Y el tiempo que demande este proceso, bueno, va a depender, entre otras cosas, de la temperatura del lugar. ¿eh? En la medida que el punto es más cálido, que en verano, por ejemplo, las cosas van más rápido que en invierno. Depende también de la humedad que tienen los residuos. En la medida que se sequen mucho, bueno, eso retrasa también la descomposición. Es importante controlar la humedad. Pero también depende de el contenido nutritivo de cada uno de los residuos. Nosotros en residuos orgánicos englobamos un montón de cosas. Decíamos, la madera y la leña, el aserrín son residuos orgánicos, pero sin embargo vemos que pasa bastante tiempo y no se degrada, o tarda bastante más que una banana, por ejemplo, en degradarse. Eso es porque hay una relación de nutrientes que vamos a ver en la clase que viene, la relación carbono-nitrógeno. Todos esos elementos que yo les decía, madera, aserrín, el mismo papel, tiene mucho carbono y poco nitrógeno. Entonces, eso enlentece mucho la degradación de esos residuos. Se van a terminar degradando con el tiempo, pero va a ser un proceso más lento. Pero bueno, nosotros decimos, con esa mitad de la torta de los residuos orgánicos que recién mostraba Jorge, podemos retenerlos en nuestra casa, dejarlos en un ambiente con aire. Una de las propuestas que les hacemos es esa. Si todavía no compostan ustedes, les aconsejamos que prueben dejar quizás algunas cáscaras, un poco de yerba, en un recipiente, y vean a lo largo del curso qué va pasando con esos residuos orgánicos. Si van ennegreciendo, si van apareciendo bichos, si hay olor. Teóricamente, si ustedes hicieran las cosas bien y dejaran esos residuos en buena presencia de aire, no debería aparecer ningún olor feo. Ya les digo, cuando hay aire ocurre una oxidación de los residuos orgánicos. Cuando falta aire, se empiezan a podrir. Pasa otro fenómeno anaeróbico también con los residuos orgánicos, que produce, aparte del metano, un conjunto de gases, como decía Jorge, eh, que nada, que son desagradables y nos dan la idea de que algo anda mal ahí. Bueno, a ver, tenemos la diapo. Acá está. George, ¿cómo es esto? Estas son las alternativas que podríamos tener, ¿no? Así es, sí. De las últimas juicios de valor que señaló Telmo, uno me gustaría resaltarlo, y es que ese porcentaje de material que queda reducido a algo parecido a la tierra negra es nada menos que el 50% de los productos agregados. O sea, nuestro, nuestra basura ya se reduce un 50% durante este tratamiento. Así que si nosotros tiramos 100 litros de residuos orgánicos, vamos al cabo del proceso quedarnos con 50 litros o aún un poco menos de un producto que va a ser estable, muy similar a la tierra, lo cual habla de la reducción. ¿Se acuerdan las tres R's? Bueno, el tratamiento de los residuos con esta metodología
va a producir una reducción de los residuos orgánicos. En esta diapositiva precisamente se ve nos vamos metiendo de a poco, nos vamos humedeciendo en el tema al cual nosotros queremos llegar, y que es cómo tratar los residuos orgánicos. Fíjense, tenemos en la parte izquierda de la diapositiva, tenemos el esquema tradicional que ha sido permanentemente aceptado, incentivado, propiciado y aún lo es, de tirar los restos en la basura. Así que tenemos un tacho de basura, la basura se la lleva el camión, o sea, hay un transporte, un alejamiento del lugar de donde se originó, y va a parar, según sea, a un basural a cielo abierto o a un relleno sanitario. En cualquiera de estos lugares, el tratamiento de los residuos desde el inicio es anaeróbico. Nada de aire, o sea, uno trata de cerrar la bolsa para que no hayan olores. Más aún, hay publicidades en la televisión sobre un tipo de bolsa que precisamente garantiza cerrar la producción de olor mediante un cierre perfecto de esa bolsita. ¿Y por qué? Porque es anaeróbico el sistema que se produce dentro de la bolsa, y el olor que sale no es nada más que aquellos residuos que en lugar de oxidarse, ahora se pudren y van a generar un deterioro de las condiciones del ambiente, porque con esos olores inmediatamente existe el llamado a individuos, insectos, roedores, que van a verse atraídos y que van a obtener su alimento de ese lugar. Obviamente esto va a generar una multiplicación de las comunidades que viven de estas condiciones. Las moscas ponen sus huevos en un lugar donde se asegure el alimento de las crías. Una mosca puede poner miles de descendientes e inocular la basura produciendo miles de descendientes. Y las ratas, roedores, también van a producir este efecto. Los líquidos van a propiciar la existencia de colocación de huevos y nacimiento de, de mosquitos. Y todo esto va a producir enfermedades endémicas como el dengue, como el hantavirus y otras relacionadas también con las condiciones maléficas de los ambientes para alguien que de pronto quiere disfrutar de un lugar de esparcimiento y no lo puede hacer. Las grandes concentraciones de estos residuos orgánicos recuerdan lo que se llamó la época de que se propició con el auge de los frigoríficos sobre el arroyo, sobre el río de la Reconquista durante el siglo XVIII, y que propició otras enfermedades, además de los miles de muertos para una población escasa que había. Murieron más de 1000 personas en la zona del Buenos Aires Sur, y a su vez después contaminó las aguas las aguas potables, y se produjo cólera, tifus. De hecho, mi papá, que nació en Buenos Aires en 1907, sufrió de tifus, y eso que él vivía en un lugar bastante bueno, pero de todas maneras fueron epidemias que azotaron importantemente, probablemente más graves o más importantes de las que ahora estamos sufriendo, ¿no? Si cambiamos este sentido que hasta ahora es el tradicional y que evidentemente estamos orgullosos de poder seguir, o sea, sacar la bolsita todos los días a la calle y que alguien se la lleve, da la sensación de que nos da como una labor cumplida, porque no sabemos qué es lo que pasa después, no nos interesa saberlo. Bueno, para los que nos interesa saberlo, estamos pensando de que podemos agregar un poquito
No, no es que vamos a salvar el planeta con lo nuestro, pero sí vamos a contribuir a una mejora de las condiciones ambientales con grandes beneficios para nosotros mismos. Y es que esos restos orgánicos los separamos en la mesa. En la mesa colocamos aparte todo lo que son restos orgánicos y van a parar a un tachito que vamos a llevar a nuestra compostera. Después, más avanzado el curso, vamos a ver las variantes de composteras que existen, pero en definitiva nuestra compostera doméstica es un lugar donde para nosotros un residuo se oxide, que los microorganismos, insectos y lombrices, si le vamos a poner lombrices, que sean benéficas para esto, que no emita olores, que atraiga moscas o que atraiga ratas, sino que vamos a tener un lugar que como primer punto de análisis, nadie advierta que existe. O sea, puede ser un mueble, un lugar de aspecto agradable, pero que no atraiga a la atención por un fenómeno de olores nauseabundos y que nos haga producir un efecto de abandono de ese tipo de actividad. Para lo cual es muy bueno lo que dijo Telmo en la anterior diapositiva, que si vamos a empezar a jugar con estas técnicas, debemos hacerlo con pequeños volúmenes, hasta que sepamos que estamos manejando la cosa bien. Una de las primeras alternativas que nos decide a hacer esto es de pronto conseguir volúmenes importantes de residuos orgánicos. Aún ir a la verdulería y pedirle restos orgánicos para tener una compostera que sea el orgullo del barrio. Bueno, lo más probable es que si no sabemos cómo manejarla bien, termine dando olores, termine trayendo moscas y terminemos siendo expulsados de nuestras casas. Así que la propuesta es empezar de a poquito, incluso con los mismos restos de nuestra casa, no intentar quedarnos con todos los restos, sino quedarnos con los restos que son más amigables con este manejo y que podemos mostrar a nuestros hijos o podemos manejarlos más sencillamente. Por ejemplo, podemos empezar a jugar con restos de hierbas, del mate, restos del café, algunos restos de ensaladas, algo que no sea tan complicado. Y podemos agregar un poquito de pasto, mantenerlo con las condiciones adecuadas para la compostera, en una compostera pequeña, que de pronto cuando uno vea la maravilla que se producen los cambios físicos y que no hay olores, y etcétera, nos va a ir invitando a incentivar esta actividad. Así que, en definitiva, de esa compostera nosotros vamos a obtener una tierra que es fértil. ¿Y por qué es una tierra fértil? Porque esa tierra, ese elemento que obtenemos de la compostera, ya ha demostrado que le dio vida a otras plantas. Las plantas necesitan fundamentalmente unos minerales para vivir y luz. Los minerales que necesita es aproximadamente unos 16 elementos esenciales. Algunos que llaman macronutrientes, otros micronutrientes, no vamos a entrar en estos temas, pero en definitiva son unos 16. Pero a su vez necesita como otros 40 que no son tan esenciales, pero que generan la gran fertilidad requerida por las plantas del suelo para ser de excelente calidad en su aspecto, su gusto. Y eso no se logra en general en los huertos que están industrializados, porque en general estos huertos están empobrecidos en materia orgánica y en general también le agregan fertilizantes que no son de estos 60 elementos, sino que le agregan a lo sumo
tres fertilizantes, tres nutrientes a los cuales responde la producción: nitrógeno, fósforo y potasio. Pero claro, los otros dijimos que eran como 60 y los otros 57 y los tiene que poner el recurso natural. Cuando nosotros manejamos los restos orgánicos, esos restos orgánicos compostados tienen esos 60 elementos armónicamente ordenados. Obviamente nosotros no vamos a tener una huerta productiva. En realidad ahora estamos invitándolos a que produzcan una huerta, ¿no es cierto? O sea, estamos aumentando la apuesta. No solamente manejar la basura, sino que estos tipos quieren que hagamos una huerta. Claro. Cuando ustedes puedan cosechar un rabanito de la quinta y puedan sentir ese gusto espectacular que tiene, se van a dar cuenta que en su vida han comido un rabanito tan rico. Siempre y cuando les guste el rabanito, por supuesto, ¿no? Y eso pasa porque van a tener una tierra suficientemente fértil como para obtener recursos para el alimento de la mesa. Y esto va a redundar en un motivo de aglutinamiento familiar también. Todo este proyecto tiene como eje la familia, tiene como eje la felicidad que nos va a producir el hecho de trabajar juntos con los chicos, con nuestra familia, en entender que somos partícipes de un proceso, no somos simples usuarios externos de un proceso y que otro se encargue de lo que realmente nos corresponde a nosotros. De la misma manera que no pedimos que la municipalidad venga a bañarnos o a lavar la casa, bueno, tampoco la municipalidad tendría que entender del manejo de los residuos orgánicos y con esa plata hacer mejores escuelas, tener más prolijas las plazas, en definitiva, utilizar los recursos de manera más adecuada que tirarlos en algo que no tiene ningún mérito y encima produce una contaminación extra. Así que un poco este es el mensaje. Adelante, por Bien, favor. George. Y ahí se ve también, ¿no? Que cambiamos un esquema lineal como el que nos mostraba en Ah, una de las diapositivas Annie Leonard, ¿no? De que digamos, que los productos que compramos terminan teniendo un recorrido lineal, terminan en un basurero y no vuelven, digamos, al medio. Con esta exactamente. lógica que vos decís, cosas como que vuelven al suelo, ¿no? De alguna forma los residuos vuelven a entrar en la cadena, hay como un reciclado de la parte orgánica también, ¿no? O sea, no solo no es basura, sino que son recursos. Los residuos se transforman en recursos más que en basura, ¿no? Ese, Sí, ese cambio de óptica es muy interesante. Ya no es más basura, claro, es algo que nos beneficia, del cual podemos obtener un recurso nuevo, un alimento, y eso es maravilloso. Poder entender de la misma manera que lo entiende la naturaleza, como dijimos al principio de la charla, en un bosque, los residuos de los árboles viejos se transforman en la fertilidad de los árboles nuevos. Y en este caso pasaría lo mismo. exacto. Bueno, acá está, por ejemplo, qué podemos tirar en el compost. Lo vamos a ver con profundidad en la siguiente clase. Pero básicamente todo en nuestra casa podemos separar todos los que son residuos orgánicos, que vienen de la cocina, digamos, pero también todo lo que viene del jardín, que es muchas veces en función del parque que tengamos y demás, puede ser también un volumen muy importante de residuos, sobre todo cuando cortamos el pasto, por ejemplo. Un consejo que muchas veces damos con Jorge es el de prevenir la formación de esa basura que es el pasto. Uno puede, por ejemplo, sacarle la bolsita recolectora del pasto al pasto y permitir que el pasto cortado quede desparramado en el terreno, ¿no? Salvo que seamos muy pulcros, digamos, y muy obsesivos con que no quede ni un pastito ahí encima. Si podemos soportar eso, vamos a ver que en pocos días, en días, ese pastito cortado que quedó encima
el resto del que quedó encima del suelo va a desaparecer, y se va a integrar y no lo vamos a ver más. Y de pasada, fíjense, no lo estaríamos generando, el residuo, el volumen de pasto ese tan importante que a veces generamos. Entonces, podemos prevenir la formación del residuo. Les decía, todo tipo de residuo orgánico podemos tirar ahí, que venga de la casa o que venga del jardín. Es interesante el consejo que da Jorge, ir empezando de a poco, no pretender, si ustedes todavía no empezaron, vayan de a poquito, con yerba, con alguna cáscara, y con el tiempo se van a ir animando al resto de los productos. Tienen, por ejemplo, residuos que son muy suculentos y de mucho volumen, como puede ser un zapallo, mate que se puso feo, es conveniente quizás partirlos al medio a ese zapallo, a ese tomate, para que el aire también llegue al interior, porque si no puede pasar que por fuera tiene aire, ese residuo orgánico, pero por dentro no, y entonces, si bien afuera puede predominar la oxidación y compostaje, por dentro, como le falta aire, se puede generar putrefacción y puede haber mal olor. Entonces, por ahí una alternativa no es picarlo, fíjense que dije partirlo yo a ese elemento, ¿no? No es picarlo muy finito, porque si lo picamos mucho también vamos a hacer que la masa que estemos tirando en el compost sea muy compacta y también le puede faltar aire. Entonces, partirlo para que le llegue el aire al medio. Eh, bueno, entonces vamos echando todo eso en una compostera. Ahí han hecho como un pozo. Existe el pozo como alternativa para compostar, pero bueno, tenemos que tomarnos el trabajo de hacer un pozo. Eh, no sé, yo no lo aconsejaría en una primera instancia. Puede servir para ocultar también el residuo, ¿no? Un pozo. Y bueno, y fíjense lo que dice, el mensaje que dice abajo. Yo he hecho 100 kilos de restos orgánicos y voy a cosechar 30 de compost al final del proceso. Es decir, lo que decía Jorge recién anteriormente, se reduce mucho el volumen. Hay una reducción muy importante del volumen porque lo que decíamos inicialmente, parte eh, de esos residuos orgánicos se transforman en dióxido de carbono por la respiración de los mismos organismos, las lombrices y demás. Y solo una parte, una pequeña parte, va a quedar en el, en el, la compostera como compost. Pero vamos a tener una gran reducción de material. Es decir, que no piensen que si uno empieza a acumular residuos orgánicos, bueno, va a llegar un momento que no voy a saber qué hacer con el volumen de material recolectado, se va achicando todo mucho, se va achicando todo mucho y bueno, nada, no se les va a rebasar de basura el fondo de la casa y empieza a hacer esto. Eh, sí, Jorge, ¿querés agregar algo de esto? Sí, que de pronto el producto de estos en general tienen el orden de un 2-3% de materia orgánica. Así que cuando nosotros agregamos este compost al suelo para hacer la huerta, los microorganismos siguen trabajando y siguen reduciendo ese contenido de materia orgánica para tratar de llevarlo a ese 5, a ese 2 o 3%. O sea que lo que vos señalabas de que no se va a acumular la basura, el residuo orgánico, perdón, el compost en el fondo de nuestras casas, sino que se va a ir consumiendo en el proceso de producción. Por otro lado, recién diste un consejo de que de pronto uno podría evitar generar algunos residuos. Por ejemplo, el corte de pasto en los parques que se junta en las bolsas recolectoras de las máquinas es una de las formas de generar residuos que podrían evitarse. Y vos señalabas que se podría sacar ese recolector
de pasto y que el pasto se desparrame en la superficie. Eso está bueno, pero cuando eso lo podemos hacer, lo hagamos, tengamos cuidado de que las máquinas proyectan el pasto hacia atrás y hay que ponerle alguna tablita o algún elemento para evitar de que por allí alguna piedra o elementos nos lastime, ¿no? Sí, es cierto, usar Sería, botas o poner alguna protección, sí, sí, hay cierto. que poner una protección para evitar de que se proyecte hacia atrás y entonces por ahí de ser una recomendación saludable se nos transforma en una maldición, ¿no? Van a acordar de nosotros. Muy bien. Bueno, A ver. Tenemos continuamos. esta que es de las alternativas con los residuos, ¿no? General. Exacto, sí. Bueno, evidentemente nosotros lo que podemos hacer con los residuos es tomar distintas medidas. Podemos con ellos tener una opción que favorezca el manejo de los residuos y tienda a que no impacten sobre el ambiente y sobre nuestro entorno, o bien despreocuparnos de los residuos de la manera más rápida, tirándolos por la ventanilla del auto o llevándolos en el baúl del auto cuando vamos a pasear por ahí y lo dejamos en un caminito abandonado, como he visto en el camino a Punta Lara, que gente evidentemente de aspecto pulcro y educado baja del auto, abre el baúl y deja una bolsita de basura al costadito del camino. Esa, esa cuestión tiene todo entonces un mar de opciones. La opción más favorecedora en el manejo de los residuos, la que podría decirse ideal, es no producirlos. ¿Y cómo podemos generar esa opción de no producirlos? Bueno, estudiar cuál es cuáles son los mecanismos más adecuados para no tener que eliminar residuos. Por ejemplo, recién dijimos uno, si yo en la bolsa de la cortadora de pasto voy juntando el pasto, finalmente me queda un volumen interesante de pasto que muy frecuentemente la gente lleva a la puerta de la casa y lo deja para que la municipalidad se lo lleve. Allí se convirtió ese pasto que podría ser la fertilidad del parque, si lo dejásemos desparramadito en toda la superficie, se convierte ahora en una basura. O sea, hice una opción de fabricar basura. Otra forma de fabricar basura es en los parques barrer las flores, por ejemplo, de un jacarandá, que cuando está esparcida es un manto hermoso, o las tipas, que son amarillas y que dejan un manto hermoso de flores. Ahora, si yo las barro en un afán de prolijidad, como lo he visto en el Parque Saavedra, que así lo hacen, o en el bosque mismo, al respecto, se produce un efecto tan increíble. ¿A quién se le ocurre barrer un bosque? Bueno, sin embargo, existen por allí personas que lo hacen. Por allí las personas que lo hacen no están más que cumpliendo las órdenes de funcionarios que tendrían que estar bien capacitados para entender que esto no debería hacerse. No, no estoy echándole la culpa a las personas que lo hacen. Y ahí estamos generando basura, cuando podríamos prevenir su generación simplemente dejando que se integren al sistema y no que de pronto se acumulen en una pila, después viene un camión, los recolecta, el camión hace unos 30 kilómetros para llevar eso al relleno sanitario. Si no tenemos más remedio que producir basura que sea la mínima posible. Así es que de pronto si
por allí compramos una botellita de agua mineral, tratemos de rellenarla, no que de pronto consumimos la botella de agua mineral, consumimos el líquido y después la botella la tiramos a la vereda o en cualquier lado porque alguien va a venir a juntarla. La podemos minimizar y lo podemos hacer decenas de veces y ese envase entonces va a justificar enormemente su existencia. Finalmente va a terminar como un residuo reciclable. Ahora nos vamos a preocupar de que sea un residuo reciclable, no que de pronto vaya a parar a una zanja o al Río de la Plata. Y de esta manera, eso que minimizamos también de alguna manera significó la reutilización. Dentro de la minimización también podemos no aceptar bolsas de plástico en los supermercados, podemos no aceptar grandes envases con publicidad de una tienda para llevar un pañuelo, o sea, estamos cargados de bolsas de publicidad de comercios dentro de los cuales hay objetos muy pequeños. También podemos reusar aquellos objetos que tienen envases grandes, originales, por ejemplo, un mouse, por ahí viene con una caja de plástico enorme y al lado podemos tener un mouse que está sin envase. Bueno, podemos comprar el mouse que no tiene envase. Y así lo que significaría también la reutilización de envases para las gaseosas, para las cervezas. Antiguamente los vinos tenían la posibilidad de retomar, de llevar el envase y como elemento importante del recambio. Hoy no. El avance, la moda hace de que sea cada vez más los elementos descartables. Por allí, esos elementos descartables tienen la posibilidad de ser reciclados. Ahora debemos asegurarnos de que vayan a ese reciclado y no se incorporen a la basura común. Como dijimos en la primera charla, la planta de tratamiento integral nos está invitando a que tiremos todos juntos, que ellos los van a separar. Vamos a tener en ese amasado de toda la basura, ese amalgamado de toda la basura, residuos que son reciclables, que van a ser no posible de serlo, porque la industria no puede encargarse de lavarlos antes de ser nuevamente industrializados. Así que para ser reciclables, lo mejor que podemos hacer es ponernos en contacto con recicladores urbanos que le van a dar en forma limpia, le van a dar un destino final asegurado. Y de paso van a poder trabajar con ese elemento. Recuperación de energía es la otra opción. Si resulta de que no sabemos qué hacer con el residuo, hay muchos emprendimientos, por ejemplo, criaderos de chanchos, tambos, criaderos de aves. Los residuos se multiplican y generan imposibilidad de ser manejados. Habremos pasado muchas veces por lugares donde hay galpones de aves y sentimos el olor nauseabundo. Ese olor nauseabundo se parece mucho a sustancias que podrían ser utilizadas en la producción de energía, como es el metano. Va a haber precisamente una charla especial que van a dar en este curso sobre las posibilidades de obtención de energía. Esa obtención de energía es de una energía que se llamaría renovable. Reemplazaría a la energía de tipo no renovable como es la de la combustión de los combustibles fósiles tipo petróleo. Acá no está el compostaje, pero el compostaje está entre esta recuperación de energía y el reciclaje, está ahí. Es una opción
que va a emitir dióxido de carbono, pero que de pronto mucho de ese carbono va a quedar fijado en el residuo. O sea, si tenemos que producir residuos, con estos residuos, antes de llevarlo a la disposición final, que es la opción más lamentable, menos favorecedora, tratemos de hacer algo, porque ese residuo en la disposición final puede ir a parar a cualquier lado. No en vano están las famosas islas en los océanos con plásticos, no en vano están los ríos y arroyos taponados de residuos. No podemos acá en la zona de La Plata acercarnos a ningún arroyo sin tener la sensación de que es un lugar sucio, lleno de porquerías. Y esto nos tiene que ver con que esa disposición final es en cualquier lado. Así que tengamos en mente todos aquellos elementos que a nosotros se nos puedan ocurrir para poder pensar en algo inteligente para evitar de que el residuo llegue a ser simplemente acumulado en algún lugar del paisaje. Tratemos de utilizarlo, de pronto, como señaló Telmo en la anterior oportunidad, en botellas que pueden ser rellenadas con residuos para poder fabricar ladrillos, que podamos reciclarlos, que podamos compostarlos, que podamos obtener energía. Nada que tenga que ver con simple acumulación del residuo. Si pasamos a la siguiente diapositiva, nos va a poder ilustrar mucho esta película que ya tiene 12 años, que es muy interesante. El objetivo fue para entretenimiento de los niños, pero hoy día podemos volver a ver a aquellos que ya las vimos con nuestros hijos, que queda en el estado en que queda la Tierra, hace referencia al estado en el que queda la Tierra después de que la cubrimos de basura. Se perdió la vida, según la imagen de estos asombrosos autores del libro, que tienen esa visión imaginativa y que en definitiva se adelanta un poco a lo que es la ciencia y el estado de las cosas, ¿no? Entonces vamos a ver con mucha cordura en nuestra imaginación que la Tierra puede quedar así, abandonada, sin una planta, sin una... El único elemento que sobrevive acá es un robot y su amiga más importante es una cucaracha. Y obviamente la gente no está. La gente tuvo que irse del planeta, abandonándolo, esperando que solo se reponga. Y esta película que recomendamos, probablemente la puedan encontrar fácilmente en YouTube o en algún lugar. Era una película de moda para los años 2008. Ahora no lo sé. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, Telmo. Sí, estas que vienen ahora, Jorge, hablan de un poco que no hay una uniformidad, digamos, en la captación o en la clasificación de los residuos, no solo a nivel país, sino inclusive bien hay una lógica o una convención de colores no aceptada. Muchas veces los distintos municipios, distintos lugares ofrecen distintas alternativas, ¿no? Para recuperar y para clasificar los residuos. Por ejemplo, esta es una imagen de la ciudad de Buenos Aires que utiliza, en su momento no sé de qué año será, pero en su momento utilizaba estos contenedores de distintos colores para los distintos objetos reciclables. Acá, eh,
si uno va a un aeropuerto, por ejemplo, encuentra a veces compartimientos distintos. Llega un momento que te complican la ubicación de tu residuo. Creemos que la lógica de separar en reciclables, orgánicos y otros puede llegar a ser la más adecuada, ¿no? Para no complicarnos, para no complicarle la vida a la gente. Y además deberíamos tener una lógica similar, digamos, en todos los lugares, ¿no? Porque si no sería siempre a cada lugar que vamos, tenemos que aprender la lógica de separación de residuos que tiene ese lugar. Así que nada, esto es lo que pasa, por ejemplo, o pasó en algún momento en Buenos Aires, la lógica de separación. Eh, y muchas veces en estos lugares se adolece del orgánico, ¿no? Se trata de captar, como decía Jorge en algún momento, lo que es reciclable, lo que es, de alguna forma, puede llegar a tener algún valor monetario y le puede servir a un cartonero, es lógico, ¿no? Pero fíjense que con esta separación difícilmente eh, se puede recuperar el orgánico, ¿no? El orgánico va a ir todo junto con lo que se llama habitualmente húmedo, que va a tener un montón de cosas que no necesariamente son orgánicas y no necesariamente son compostables. A ver, esta otra es de Montevideo, Jorge. Sí, en realidad, si tuviéramos una preocupación importante sobre los residuos, sabríamos más qué hacer. Las distintas clasificaciones que se hacen, todas tratan de mejorar el manejo de los residuos, pero si no hay un proceso educativo previo y una concientización de la gente, las cosas son difíciles. O sea, dentro de los reciclables ha ahondado mucho más que en lo orgánico. Dentro de los reciclables aparece en las escuelas el concepto y aparece en las calles a lo mejor un conocimiento más abundante. Acá en este caso de Montevideo, tratar de separar metales de plásticos y de latas eh, está bueno porque ya directamente iría a parar una compactadora y generar fardos para cada industria, que son bien disímiles. Pero hay que ver si la gente lo entiende bien y no mezcla las cosas cuando tiene un residuo en la mano y lo coloca. No obstante ello, en un primer aspecto, lo que señalabas vos, de esa clasificación que enunciamos en la anterior oportunidad, de dividirlos en compostables, reciclables y otros, ya eso permite de que por lo menos los residuos que pueden ser recuperables para la industria no estén contaminados de la pátina del residuo orgánico, que en general es el más ofensivo, porque es el que ensucia a los demás en un aspecto entre comillas, ¿no es cierto? Y bueno, en el caso de la siguiente diapositiva, donde habla de una condición costera en Gualeguaychú, trata de dividir entre orgánico e inorgánico. Si de pronto esto daría la sensación de que, bueno, lo inorgánico es lo reciclable y lo orgánico es lo compostable. Podría ser, pero de pronto nosotros en la escuela secundaria estudiamos que todo lo que es derivado del petróleo es orgánico. Y entonces una botella de, de plástico, una botella de agua mineral, ¿sería orgánica o inorgánica? Desde un punto de vista químico es orgánico, pero desde un punto de vista de lo reciclable sería muy reciclable. Entonces la tendríamos que tirar en lo inorgánico para que fuese a la industria. Y ahí se produce una especie de choque de lo que aprendimos en nuestra vida.
Por eso es que nosotros tratamos le pondríamos a estos carteles, a lo verde compostable y a lo azul le pondríamos reciclable. En definitiva, habría que, como dijo Telmo, habría que más o menos darle un sentido más lógico y que no se contraponga con lo que conocemos de cada elemento concretamente y que no sepamos qué hacer cuando tenemos el residuo en la mano, dónde lo pongo. ¿Eh? En la misma Universidad Nacional de La Plata, en donde nosotros originamos esta cuestión, eh, apareció un sistema de separación de los residuos con los cuales estamos discutiendo y nunca pudimos lograr revertir la situación. O sea, nunca pudimos, estables, sino que son residuos que llaman para enterrar. Y eso que nosotros estamos trabajando en el lugar. Así que esto es caótico, realmente tiene que evolucionar a que la clasificación de los residuos sea lógica, sea que permita separarlos correctamente. En la siguiente diapositiva, si ustedes ven, este es el logo de la Municipalidad de La Plata, en donde se habla de la bolsa verde. La bolsa verde supuestamente es lo reciclable. Y ahí dice los elementos que van en la bolsa verde, que también los llaman residuos secos, porque dicen secos o reciclables. Y entonces describe ahí todo, y si leen abajo, dice, recordar, en la bolsa verde van los objetos a reciclar. Y todo, y no todo lo que es seco se recicla. Entonces, Mm. en qué terminamos? En que la clasificación no es buena. Porque abajo dice, bueno, es todo esto o todo lo contrario, o distinto. O sea, no agota inteligentemente la situación. En realidad, lo de seco tiene que ver con que vayan elementos más bien limpios, más bien que no anden chorreando y que eso sería. Pero de pronto, ahora ya se ve en la calle muy frecuentemente bidones con aceite de cocina. Ese aceite de cocina es un residuo seco o húmedo. Bueno, su condición es de húmedo, pero es reciclable. Y de pronto, un trozo de madera que es seco, sea reciclable. A lo mejor es reutilizable como leña, pero no reciclable. En fin, esas cosas tendríamos que trabajarlas mejor. La propuesta es, de nuevo, decir, residuos reciclables, residuos compostables y otros. Esa sería una propuesta que me parece que agotaría las posibles discusiones. Pasamos a residuos secos o reciclables. Después abajo dice que no son todos reciclables. Y dice residuos húmedos o no reciclables. Y acá pasamos a otra diapositiva que tiene que ver fundamentalmente con los residuos de los elementos de granja. Telmo. Claro, los orgánicos, decimos que, bueno, los compostables, ¿necesariamente van a la compostera? ¿Qué sé yo? Muchos de los residuos orgánicos que nosotros emitimos en nuestros hogares tranquilamente podrían funcionar como alimento de pequeños animales, ¿no? ¿Qué sé yo? Muchas veces le damos a nuestras mascotas el resto de nuestras comidas, ¿no? Si les apetece. Es decir, eh, el compost por ahí podría ser la última opción, pero por ahí le podemos dar un aprovechamiento, podemos darle las cáscaras a las gallinas
o a las cabras ahí. Las cabras, por ejemplo, los residuos que se producen en la industria de la cerveza artesanal, que cuando uno cocina la malta le queda un montón de granos después de esa cocción y del lavado de esos granos. Esos granos claramente podrían compostarse, pero tienen un montón de alimentos todavía y tranquilamente pueden constituirse en alimento de cabras, por ejemplo, de cerdos. Por ejemplo, en nuestra facultad hay un corral con cabras y los chicos de la facultad, del curso de zootecnia, eh, pasan por distintas malterías, digamos, de La Plata, industrias de producción de cerveza, y les preparan, digamos, el residuo de la cerveza. Entonces, ese residuo no solo no va a la basura, sino que va a la producción de animales, por ejemplo, ¿no? De cabras, de gallinas, de cerdos. Y se da la paradoja también que muchas veces se corta el pasto en la facultad. ¿m? El pasto ese que cortan los no docentes a veces se acumula y se tira en un contenedor. Y por otro lado, a veces tenemos que andar comprando recursos forrajeros para las cabras que se producen ahí en el corral. Entonces, les podemos dar una vuelta a los residuos orgánicos, no necesariamente tienen que ir a la compostera y muchas veces se pueden aprovechar previamente, ¿no? Para, eh, para darle de comer a los animales. Era algo muy frecuente cuando la gente no vivía tan en la ciudad, sino que tenía, mm, o vivía en la ciudad, pero conservaba, digamos, la costumbre heredada de sus padres de producir sus propios alimentos, su huerta, y tenía su corral de gallinas. Esto hasta nuestros padres, por ejemplo, mi mamá tenía y todavía tiene gallinas. Entonces, cuando se da esa situación, la producción de basura orgánica es mucho menor, porque habitualmente precisamente se junta en las casas que tienen gallinas y demás, se juntan los residuos orgánicos para llevarlos al gallinero y alimentar a las gallinas, y darles algo de aparte del grano que uno le puede dar. Entonces, nada, se puede servir el material orgánico de nuestros residuos muchas veces como alimento de distintos animales, ¿no? Bueno, por ejemplo, acá se ve en la foto de la izquierda una casa con jardín, se ve que ahí tienen una huerta, las personas que viven ahí, han hecho como una especie de túnel ahí con una malla para que las gallinas puedan pastorear ahí y, ¿cómo se dice? Y no comerse la quinta. Entonces, podemos volver de alguna forma a tener una lógica más amigable con el ambiente y tener, vincularnos de vuelta a la producción de alimentos, ¿no? Producir en parte nuestros propios alimentos. eh, Parte de eso puede servir, digamos, para aprender y volver de alguna forma a la vida que teníamos hasta que nos vinimos a las ciudades y nos transformamos en prácticamente animales directamente urbanos, disociados de la producción de alimentos y en consecuencia grandes productores de residuos. Esa imagen que podemos tener a la derecha, aquí una persona que vive en un edificio, eh, en una torre que está absolutamente disociado de la producción, ¿no? No tiene posibilidad. Pero bueno, la idea nuestra en este curso es de darle una solución también a ese tipo que vive en un departamento, puede hacer algo mejor, digamos, que tirar toda la basura junta y por más que no tenga huerta o no tenga gallinas, puede recolectar los residuos orgánicos, puede compostarlos, o al menos parcialmente en una primera etapa y después podría llevar a un lugar, digamos, tierra, alguien que produzca compost en su casa o en alguna compostera comunal, como esta que mostraba Jorge, que tiene ahí en Diagonal 73. Tenemos que encontrarle una vuelta, digamos, a nuestra forma de vida para hacerla amigable con el ambiente. ¿eh? Bueno, creo que esto es todo, Jorge. Yo no sé si querés agregar algo de todo lo que de lo que hemos dicho para cerrar. Sí, que
relacionado con lo anterior, la persona que vive un sujeto urbano, tendencia a la cual la sociedad cada vez se acerca más, puede contribuir importantemente porque es el consumidor de mayor volumen de todos estos elementos, porque consume elementos que después van a dar lugar a residuos. Entonces, en la concientización de esta clase de habitantes está el futuro del manejo de los residuos. El habitante de la izquierda de la diapositiva ya tiene una carga de conocimiento sobre qué hacer con los residuos. Probablemente no produzcan casi residuos, porque todo está integrado al sistema productivo de la granja. El otro, en cambio, es un neto consumidor y como consumidor le quedan residuos. En él están nuestras esperanzas de que composten el balcón, sus residuos orgánicos. Si no puede hacerlo en el balcón, puede ser de que pueda producir una compostera comunitaria en un espacio abierto la terraza del edificio o en los fondos del edificio, que se ponga de acuerdo con sus vecinos para juntar los residuos y trabajarlos en forma conjunta, que de pronto si no lo quiere hacer en el edificio, puede hacerlo en un espacio abierto de un parque próximo. En el caso de La Plata, eso es perfectamente factible porque tenemos plazas cada 6 cuadras, avenidas con ramblas importantes cada pocas cuadras. O sea, el tema es involucrarse en algo que nos va a permitir tener un ambiente algo más limpio y seguro. Y bueno, creo que con esto redondeamos un poco todo lo que nos quedaba, ¿verdad, Telmo? Exacto, estamos, ya con esto terminamos, Jorge. Así que bueno, le agradecemos la atención a los compañeros, mandamos un saludo Un saludo. y te mando un saludo también a vos, Jorge. Muchas gracias Y a vos también. por tu sabiduría. Nos vemos. Nada, gracias a ustedes. Gracias a vos, Telmo. Un abrazo. Un abrazo.